Listo. Buenas tardes para todos ustedes. Primero que todo, les agradezco su participación y su puntual asistencia a este CIPAS correspondiente para la tarea 1, sesión 2. Ya es la segunda sesión que nosotros llevamos para este CIPAS de la tarea 1, funciones del curso de cálculo diferencial para el periodo 16-1 del 2024. Como ya saben, pues yo soy su tutor, César Andrés Peña Rodríguez, y vamos a comenzar ya con lo que es entrar en materia. Para esto, pues me va a permitir, ya los saludé, cerrar la cámara para que, para que la presentación pues pueda fluir de manera correcta, ya que en algunos casos, dependiendo de nuestra velocidad de internet, esta cámara abierta pues puede hacer que sus presentaciones en sus equipos pues se tornen un poco lentas. Listo. Antes de comenzar, pues hay unas normas básicas que nosotros tenemos. Primero que todo, pues son las mismas normas que les aparecen a ustedes en las web y en cualquier tipo de reunión virtual que nosotros llevemos a cabo, y son las siguientes. Primero, no compartir información sobre ayudas académicas en el chat de los encuentros, ya sean de las webconferencias o en este CIPAS. No se puede compartir ningún tipo de información ni cualquier tipo de servicio en cuanto a ayudas académicas como para la realización de los trabajos. Utilizar un lenguaje respetuoso hacia todos los miembros o los participantes. Eso incluye los tutores y los mismos compañeros, y por favor no replicar información en los de grupos ni números de contacto, pues con el fin de compartir trabajos. Estos son temas que siempre se les hace la recomendación. En un llegado caso que alguien incumpla pues con estas normas, será expulsado de la sala y tenido en cuenta para futuras convocatorias. Otras de las reglas pues que no están acá y que sí quiero que tengan en cuenta es que si alguno de ustedes en algún momento tiene alguna duda o alguna sugerencia, pueden abrir el micrófono y pues hacerla inmediatamente. Recuerden que yo voy a estar presentándoles, entonces por eso no puedo estar constantemente mirando el chat, entonces ustedes tengan la libertad de abrir el micrófono cuando lo consideren necesario y realizar su pregunta. Este CIPAS para la tarea 1 de funciones pues va a ser, digamos, práctico igual que el anterior. Esto debido pues a ustedes ayer tuvieron una web conferencia en donde ya se les explicó, digamos, esta segunda parte de la tarea 1, en donde pues se tocaron algunos temas ya más formales, como unas definiciones, como todo lo que tiene que ver con funciones explícitas, funciones implícitas, las definiciones no, formales. Igual manera, lo que tiene que ver con el tema de funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Esos temas ya fueron abordados el día de ayer, entonces la idea de hoy es hacer unos ejercicios ya más prácticos. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. No, señor. ¿Todos están viendo las normas? ¿Están viendo pantalla? Sí. Sí, señor, sí, señor. Listo, gracias. Entonces vamos a entrar ya en materia. Y para esto, pues les traje aquí unas definiciones que las extraje de la misma presentación que hicieron ayer mis compañeros de la red del curso en la web conferencia que tuvieron. Esta grabación de esa web conferencia yo ya la subí a los foros, entonces ustedes en cualquier momento la pueden entrar a revisar. ¿Listo? Entonces ya entrando en materia, una función explícita es una función que está escrita de la forma y igual a f de x, donde recordemos que f de x es una función que está escrita en términos de x, o sea, donde la variable que aparece es x. Cuando ustedes vean una función escrita de esta manera, es una función explícita, como la misma palabra lo dice, está, digamos, mostrando de manera, de manera muy muy descriptiva lo que es la función, ¿cierto? Entonces eso es una variable explícita. Esta variable x recibe el nombre de variable independiente. ¿Por qué independiente? Porque cuando nosotros tenemos una función, por ejemplo esta que está aquí abajo, ¿cierto? Esta función está escrita en términos de y igual a f de x. ¿Cuál es f de x? F de x es esta parte de acá que nosotros tenemos como x al cuadrado más 1. Decimos que esta x
Es independiente porque nosotros podemos darle el valor que nosotros queramos a esta variable. Y se dice que la variable y se le llama la dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque el valor que toma esta y depende del valor que nosotros le demos a la variable x. Entonces, nosotros al dar un valor a x cualquiera, pues así mismo va a ser el valor de y. Entonces, por eso esta variable se llama dependiente. ¿Listo? Entonces, como dice acá en el ejemplo, pues observamos que y es una función explícita de x porque está de la forma y igual a f de x, donde f de x pues es x al cuadrado más 1. Cuando ustedes tengan funciones de esta manera, son funciones explícitas. Incluso muchas veces nosotros cambiamos la escritura de y por esto, de esta manera, f de x igual a, por ejemplo, raíz de 2x menos 1. ¿Sí? Esto también es una función explícita. Recuerden que yo puedo escribir las funciones como y igual a un polinomio o f de x igual. ¿Listo? Incluso también se utilizan otras letras del abecedario. Ya para lo que es la función implícita, es una función, ¿cierto? Que no tenemos, digámoslo como tal, en lenguaje común no tenemos despejada una de las dos variables. Si ustedes se fijan en este ejemplo, ¿cierto? Están las dos variables mezcladas, ninguna está despejada. Esto es una función implícita, ¿cierto? Y pues esta función de este ejemplo corresponde a esta circunferencia. Digamos que nosotros siempre podemos hacer, digamos, esa transformación. Nosotros siempre podemos pasar una función explícita, la podemos convertir, ¿cierto? La podemos pasar a una función implícita, ¿sí? Y viceversa, y viceversa, ¿sí? Se puede pasar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer una serie de despejes para poder convertirla o para poder cambiar su forma de escritura, porque esto en sí es una forma de escribir las funciones, no es más que eso. Si ustedes se han dado cuenta, o de pronto los que están acá presentes en esta reunión y ya llevan, digamos, algunos ejercicios desarrollados, se dan cuenta que muchas veces GeoGebra, cuando ustedes tienen que graficar las comprobaciones de sus ejercicios, muchas de las respuestas las da de forma implícita. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues hacer este procedimiento que está acá. Simplemente es despejar la variable y para poder encontrar su forma explícita. Entonces, si yo tomo la de este ejemplo, ¿cierto? Que tengo x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9, pues hago todo el cálculo matemático simplemente para despejarla. Entonces, para despejarla tengo que quitar primero lo que está sumando o restando. Entonces, en este caso es x a la 2, que es positivo, lo paso al otro lado, acá está, negativo. Y aparte, pues la variable siempre me tiene que quedar, digamos, con exponente 1. En este caso tiene exponente 2. Ustedes saben que para yo quitar ese exponente, pues simplemente saco raíz a ambos lados. Y al sacar raíz, pues me queda de esta manera. Algo que quiero hacer énfasis aprovechando este ejemplo, es que cuando ustedes hagan esto, que ustedes tengan algún ejercicio en donde tienen que sacar raíz, ¿cierto? Es importante que ustedes tengan en cuenta que la raíz va a quedar más o menos, o sea, van a tener dos resultados, uno con positivo y uno con negativo. Es importante porque he revisado algunos aportes en donde me lo colocan solamente raíz de 9 menos x al cuadrado. La forma correcta es esta, más o menos, y lo que ustedes tengan ya despejado. ¿Listo? No sé si tengan preguntas hasta acá de función implícita y explícita. Bueno, entonces seguimos. Esto es en temas de lo primero que nosotros habíamos, digámoslo, el primer tema que nosotros íbamos a tocar en cuanto a este sí, función implícita, función explícita, pero esto es como una forma de escribir nuestras funciones y cualquiera de estas dos formas ustedes se las pueden encontrar en los ejercicios que tienen que desarrollar. Por otro lado, pues les traje otro ejemplo de una función escrita de manera implícita, ¿cierto? En donde, por ejemplo, tenemos esta función, ¿cierto? Si ustedes se fijan, no está despejada para ninguna de las dos variables, ni para x ni para y. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, si la queremos convertir a una manera
explícita que es muchísimo más fácil porque nosotros en sí tenemos es que dejarlas de esa manera para poder encontrar una solución, es ir despejando. ¿Qué despejamos? Pues primero que todo escogemos una de las dos variables. En este caso, como nosotros queremos encontrar la solución, ¿cierto? Entonces, pues nosotros escogemos la variable y y hacemos todos los cálculos para despejarla. ¿Cuáles son los cálculos? Pues tengo que dejar todo lo que tenga y, ¿cierto? En un solo lado del igual. Entonces, siempre, casi siempre utilizamos nosotros en matemáticas dejarlo al lado izquierdo. Entonces, por eso aquí en el primer paso, yo dejo todo lo que tenga, bueno, acá la volví a escribir. Acá yo dejo todo lo que tenga y, que es lo que yo voy a despejar al lado izquierdo del igual. Y el resto de términos que no tienen y lo paso al lado derecho del igual. ¿Cómo lo hago? Ustedes ya saben que si están sumando o restando, pasan a hacer su operación contraria al otro lado. Entonces aquí tengo que este término está restando o es negativo, menos 3x, lo voy a pasar al otro lado positivo, 3x, y este 1 está sumando, lo va a pasar al otro lado a restar, ¿cierto? ¿Qué me queda ahora? Pues yo tengo que dejar sola la y, acá tengo dos y, entonces yo por otro lado puedo ver que aquí yo puedo hacer factorización, o sea, como los dos términos tienen y, puedo dejar una y factorizo. Entonces, si al primer término le quito y, que me queda, la x. Si al segundo término le quito la y, que me queda, el 2. Ahora, ¿qué tengo? Y el resto, pues lo escribo normalmente. Ahora, ¿qué tengo? Pues yo tengo que este término que está multiplicando la y no tiene y. Entonces, lo puedo pasar a hacer la operación contraria al otro lado del igual. ¿Qué tengo? Pues una multiplicación. Entonces, la operación contraria sería la división. Por eso ustedes lo ven ahí abajo. Por eso ustedes ven que este x menos 2 está multiplicando la y, pues lo pasé aquí abajo a dividir. Y esta función que yo tengo acá, esta función ya es de la forma f de, bueno, de la forma y igual a f de x, ¿sí? Y ya está clarísimo que está despejada. Y esto f de x, que es una función que tiene solamente términos de x, ¿sí? No ven una y por ahí, ni ven otro tipo de variable por ahí. Entonces ya me quedo de manera explícita. Ahora bien, ya entrando en el tema de la función exponencial, pues una función exponencial es una función que tiene esta forma, ¿cierto? En donde pues nosotros tenemos que en este caso la A nosotros la llamamos base, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes ya vean exponentes, ¿cierto? Entonces, eso es una función exponencial. Hay unas condiciones que A tiene que ser mayor a 1, a 0, perdón, ¿sí? Y esa A, pues, tiene que ser diferente de 1. Entonces, esta función que ustedes ven acá, ¿cierto? Ustedes, es una función exponencial porque es que si ustedes miran bien esta definición, la variable, en este caso x, está en el exponente, ¿cierto? Está en el exponente. Entonces, se considera una función exponencial. Estas funciones exponenciales pues tienen como dominio, ya deben de saberlo, el conjunto de los números reales, ¿cierto? Y el rango son solamente los números reales positivos. ¿Listo? Son todos los positivos. Entonces acá tenemos unos ejemplos, ¿sí? Entonces tengo, por ejemplo, este ejemplo, el primero de acá, donde tengo pues que la función es en base 2 porque es 2 elevada a mi variable, o sea, a la x. Y la gráfica pues viene siendo esta gráfica. Recuerden lo siguiente, el dominio son todos los valores de x que yo le puedo dar a mi función. Entonces yo acá a la x le puedo dar cualquier valor y no tengo ningún problema en desarrollarlo porque siempre va a existir, ¿cierto? Entonces si ustedes se fijan, todo esto tienen valores en x. Esto es todo el dominio, ¿cierto? Y por otro lado, cumpliendo lo que decíamos acá anteriormente, que el rango es el conjunto de los reales positivos. En esta gráfica nosotros evidenciamos que de aquí para arriba están los números positivos y de aquí para abajo están los negativos. Y si ustedes se fijan, si yo tomo cualquier valor de aquí, de y, no voy a encontrar un punto que esté en la gráfica, porque la gráfica siempre va a tener
como rango los reales positivos, es decir, del eje para arriba. ¿Sí? Entonces, si yo tomo acá un punto, voy a encontrar un punto en la gráfica. Si lo tomo acá, lo encuentro aquí. Si pongo acá, lo encuentro por este lado. Y pasa siempre con las funciones exponenciales. Entonces, acá tengo otro ejemplo, que es una función, pero ya de base, un medio. Entonces, un medio a la X. Entonces, ya me da en otro sentido, la gráfica no es creciente como esta que empieza aquí bajito y va subiendo, sino que empieza desde arriba y va bajando. Pero nunca va a tomar, en el rango, nunca va a tomar estos valores negativos. Yo nunca voy a extender acá un valor y encontrar una imagen en la gráfica. Y este último ejemplo, pues que son varias funciones. ¿Listo? Son varias funciones, pero ustedes se dan cuenta que siempre se va a acercar al eje X, pero nunca lo va a tomar ni se va a pasar de ahí. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta en funciones exponenciales. Esto que ustedes tienen acá es importante que ustedes lo tengan a la mano cuando vayan a desarrollar sus ejercicios. Son las propiedades de los exponentes y con estas propiedades es que nosotros las aplicamos para desarrollar una función exponencial y también pues hay unas propiedades que se utilizan para las funciones logarítmicas. Entonces es importante que ustedes las tengan a la mano, no necesariamente pues tienen que ser estas, pero pues estas son digamos lo que las más usadas con un ejemplito ahí al frente, las que ustedes encuentren por internet les puede servir. Es importante que ustedes las tengan en cuenta y las sepan aplicar. ¿Listo? Acá hay un resumen de las más, digámoslo, de las más utilizadas con su respectivo ejemplo acá en la parte de al frente de la tabla. Es importante que las tengan en cuenta. Ahorita más adelante, pues, les vamos a utilizar. Y esto, como les decía, pues también aplica para las funciones logarítmicas, ¿cierto? En las funciones logarítmicas también tengan a la mano estas tablitas, por si no se las han aprendido. ¿Listo? Y ahora sí, entrando en materia, pues lo mismo, la misma dinámica del CIPAS pasado. Trato de hacerlo muy práctico y que los ejercicios que ustedes tengan sean similares a los que yo voy a desarrollar en este CIPAS. Entonces yo tengo lo siguiente para el tercer punto, que es lo que ustedes tienen que hacer. Y dice, dadas las siguientes ecuaciones logarítmicas y exponenciales, resolverlas analíticamente aplicando la definición y propiedades de los logaritmos y de los exponentes. Por eso yo les digo que pues es muy importante que ustedes las tengan a la mano, ¿listo? Para poderlas aplicar. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Me voy a volver un poquitico y la primera es la logarítmica, entonces voy a llevar esta para allá. Esto. Me voy a llevar con esto para que ustedes lean el tip para allá. Listo. Acá. Entonces aquí voy a colocar, si me acuerdo, voy a colocar mi imagen. Si me acuerdo. Esto no. Listo. Voy a ponerla por acá. Listo. La voy a tratar de hacerla más pequeñita para que no me incomode tanto. Me dicen por favor si la alcanzan a ver. Listo. Entonces voy a empezar a resolver la primera ecuación, que es la ecuación logarítmica. Entonces yo tengo logaritmo en base 2 de 4 más x más logaritmo en base 2
de 4 menos x menos logaritmo también en base 2 de 2 igual a 0. Entonces tengo que yo empezar a resolver esto, o sea, es decir, encontrar el valor de x que hace que esta ecuación me sea igual, o sea, que todo esto sea igual a 0. ¿Listo? Entonces para esto, pues yo empiezo a aplicar propiedades de los logaritmos y me voy, si no me las sé, me voy a donde yo las tenga anotadas, o donde yo las tenga, y yo miro, primero analizo mi función y yo veo que tengo unos logaritmos que están sumando y otro que está restando. Pero todos estos logaritmos tienen la misma base, la base 2. Entonces yo vengo aquí a mis propiedades y yo me doy cuenta de lo siguiente, que en la tercera, para mí la tercera, o sea, en mi imagen, la tercera propiedad me dice, mire, tengo que el logaritmo en base a de esta multiplicación es lo mismo que tener el logaritmo del primer término más el logaritmo del segundo término. Entonces, todas estas propiedades funcionan en cualquiera de los dos sentidos. Yo en mi función no tengo esta multiplicación, pero sí tengo esta parte que es de sumas. Entonces, yo puedo utilizar que si yo tengo esta suma, que vendría siendo esta primera parte, ¿cierto? Que estoy sumando, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Pues yo lo puedo colocar como el logaritmo de una multiplicación. ¿Qué tengo que hacer? Pues sencillamente entonces el logaritmo en la misma base que me dan el ejercicio y yo lo que digo es que mira, acá tengo x1 sumando con el logaritmo en base a de x2, yo los puedo meter como una multiplicación. Pues acá está multiplicando, perdón, acá está sumando 4 más x, ¿cierto? Entonces este es el primero, entonces yo lo puedo meter como con una multiplicación de 4 menos x. Y hago otro paréntesis o un corchete para indicar que adentro tengo esa multiplicación. ¿Qué sigo haciendo? Pues como no voy a hacer nada más por ahora, vuelvo y escribo todo lo otro, los otros términos que yo tenga. ¿Qué hago ahorita? Pues resuelvo, simplemente resuelvo esta parte. Entonces, como para que me quede más resumida, más simplificada. Entonces, logaritmo en base 2, abro paréntesis y resuelvo lo que tengo aquí. Si ustedes se fijan, tengo dos números, digamos, dos términos, dos polinomios o binomios tienen los mismos términos, 4 4 el primero, x el segundo, pero uno está sumando y el otro está restando, ¿cierto? Entonces, esto, según un caso de factorización, lo puedo resumir como la multiplicación del primero, o el primero al cuadrado, 4 por 4, 16, la del segundo, x al cuadrado, y pues los dejo restando, ¿listo? Lo puedo hacer de esa manera, o si ustedes de pronto no recuerdan eso, pues simplemente ustedes hacen el cálculo. 4x y 4 menos x hacen las multiplicaciones, el primero por el primero, 4 por 4, 16, el primero por el segundo, 4 por x, 4x teniendo en cuenta los signos, más por menos, menos. Ahora al contrario, el segundo por el primero, x por 4, pues 4x, signos, más por más, y los dos últimos, x por x al cuadrado y más por menos me da menos. Miro que me queda acá, me queda el 16, este menos 4x y tengo un 4x positivo, pues los cancelo y al final menos x al cuadrado, que es lo mismo que yo tengo acá. Entonces, si ustedes no recuerdan el caso de factorización, pues hacen la multiplicación normal. Listo. ¿Qué hago ahora? Pues sencillamente escribo el resto de mi ejercicio porque todavía no voy a aplicar nada más. Ya me queda más resumido, entonces ahora vuelvo y miro en mis propiedades cuál puedo aplicar ahora que me ayude a solucionarlo. Entonces, si ustedes se fijan, tengo el logaritmo en base 2 de un término menos otro logaritmo también en base 2. Entonces, yo miro una propiedad que me ayude, que esté restando y que me ayude. Entonces, yo veo la propiedad número 4 en mi tablita de propiedades, que me dice, miren, usted en esta parte tiene una resta, ¿cierto? Entonces lo que puede hacer es convertir esta resta en esta división. Entonces la aplico acá. Logaritmo en base 2 de quiénes. Entonces los dos términos están restando, ¿cierto? El primero que está restando x1 va para el numerador. ¿Cuál es aquí? Pues 16 menos x al cuadrado. Dividido entre el segundo.
Entonces, aquí ustedes tienen logaritmo en base de 2, pues el segundo va a ser 2. Igual a 0. Simplemente apliqué esa propiedad. ¿Qué hago ahora? Pues hay otra propiedad que no está acá, pero que ustedes pueden utilizar. Es que yo esto lo voy a bajar un poquito. Listo. Es que yo puedo aplicar la misma base para quitar el logaritmo. La aplico como exponente. Entonces yo puedo tomar 2 elevado al logaritmo en base 2 de 16 menos x al cuadrado sobre 2 igual, y como es una ecuación, si yo hago si yo aplico esto al lado izquierdo, también lo tengo que hacer al lado derecho. Entonces miren que yo lo único que hice es colocar el 2 y elevar todo lo que yo tenía como un exponente. Entonces acá también el 2 a la 0, que es lo único que tengo, este 0. ¿Qué hago ahora? Pues, ¿por qué hice esto a conveniencia? Porque como este tiene logaritmo en base 2, pues yo puedo cancelar este logaritmo con este 2 y solamente me queda la cantidad que yo tenía dentro del paréntesis, es decir, 16 menos x al cuadrado sobre 2. Igual, y este 2 a la 0, todos sabemos que todo número, o sea, cualquier número que tenga un exponente 0 es igual a 1. ¿Listo? ¿Qué hago aquí? Simplemente ya me queda mi ecuación logarítmica, pues sin logaritmos. ¿Para qué? Para poder encontrar el valor de x. Acá hago el despeje normal, ¿sí? Entonces yo tengo 16 menos x al cuadrado. Este 2 me está dividiendo todo. Lo puedo pasar al otro lado a multiplicar el 1, porque está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Hago la multiplicación, 16 menos x al cuadrado igual a 2 por 1 a 2, ¿cierto? ¿Qué más hago? Pues como tengo que encontrar el valor de x, pues dejo la x sola. Menos x al cuadrado igual a 2. Y este 16 está positivo, lo paso a negativo, menos 16, ¿cierto? Aquí yo puedo dejar menos x al cuadrado, hago esta operación, a 2 le quito 16, pues me queda menos 14, ¿cierto? Y recuerden, miren, la x nunca me puede quedar negativa, entonces lo que yo hago es que le cambio el signo. Pero al cambiarle el signo, acuérdense en lo que les dije cuando yo puse acá el 2, ¿cierto? Cuando lo puse acá. Si lo hago a un lado, lo tengo que hacer al otro lado también. Entonces aquí, para que no me quedara negativo, le cambié el signo a positivo, entonces acá también, al menos 14, entonces lo dejo 14. Y tengo que quitar el cuadrado. ¿Cómo quito el cuadrado? Pues aplicando raíz. Aplico raíz para quitar el cuadrado, pero entonces al otro lado también me queda raíz de 14. Y lo que les decía ahorita cuando estábamos viendo la parte teórica, cuando ustedes hagan eso, el resultado es más o menos, cualquiera de los dos. Entonces, ya tengo la solución, perdón, ya tengo la solución de mi ejercicio. Ya tengo la solución. Quiere decir que es la solución para esta ecuación es x igual a más o menos raíz de 14. ¿Listo? Si yo coloco más raíz de 14 y lo reemplazo acá, me va a dar 0. Y si tomo menos raíz de 14 y lo reemplazo acá en toda esta función, pues me va a dar 0. Esa es la solución. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Todo este ejercicio. Cuando apliquen una propiedad, le colocan al frente, eh, aplicando propiedad tal, según como ustedes las tengan numeradas o los nombres. ¿Listo? Esto es la tercera que yo apliqué acá. La tercera que yo apliqué acá es la propiedad que dice de multiplicación de términos para el logaritmo que tiene bases iguales, ¿cierto? O hay algunos que aparece al contrario, primero esto y después este término de acá. Entonces, suma de logaritmos con base igual. Entonces, ustedes colocan el nombre de la propiedad que aplicaron. ¿Listo? Y para la otra parte, pues, quitar esta acá, porque ya nos vamos con la otra parte. Esta es la primera parte del ejercicio 3. El ejercicio 3, pues ustedes tienen que hacerlo para dos tipos de funciones, la logarítmica y la exponencial. Pues esta la va a colocar hasta aquí. Listo. Entonces acá voy a hacer lo mismo, voy a traer
esta, y la voy a reducir un poco para que no estorbe tanto. Voy a poner por acá. Listo. Tengo esta segunda parte que me toca resolver esta ecuación exponencial, es decir, me toca encontrar el valor de x, porque es una función exponencial, porque tengo una base y en mi exponente está mi variable x, ¿sí? Y esta la voy a hacer de la siguiente manera. Recuerden que todas estas funciones, estos ejemplos que yo realizo, son muy similares a los que ustedes tienen que hacer. Y cuando yo digo que muy similares es porque solamente cambian los números, pero los procedimientos casi siempre son iguales. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, entonces yo acá miro qué es lo que tengo. Resulta que en las propiedades de los exponentes hay algo que prima y es que la base sea igual. Por ejemplo, en la primera propiedad, todas son A, que quiere decir que es cualquier número, pero que tiene que ser el mismo. En este, yo tengo un 4 de base, tengo un 8 y tengo un 64. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes deben de tratar de convertir todos estos números en la misma base, ¿sí? Y yo, digámoslo, yo sé que 4 8 y 64 lo puedo hacer, porque yo tengo que, por ejemplo, 2 a la 0 me da 1, 2 a la 1 me da 2, 2 a la 2 me da 4, 2 a la 3 me da 8, ¿cierto? Y lo sigo haciendo y por acá yo sé que 2 a la 6 me da 64, ¿sí? Entonces yo sé que todos estos los puedo escribir como una misma base, entonces lo aplico esto. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente cambio el 4 por su equivalente. Entonces yo tengo que el 4 lo puedo escribir, abro paréntesis, como 2 a la 2. ¿Sí? ¿Qué hice acá? Solamente cambié el 4. Y el 4 lo cambié por su equivalente, que es 2 a la 2. Y el resto del exponente, pues lo tengo que escribir. 3x más 2. Listo. Por 8. Pero 8 tengo que lo puedo escribir como 2 a la 3. Entonces 2 a la 3. Y acá dejo lo que él ya tiene en su exponente, que es x menos 3. Igual y 64 lo mismo, pero yo sé que el 64 lo puedo escribir como 2 a la 6. ¿Listo? Teniendo esto, pues yo ya tengo que todas las bases son iguales. Entonces yo miro, venga, ¿cómo puedo resolver esto? Pues hay una propiedad que me dice que si yo tengo en el exponente dos números que están multiplicando, pues los multiplico, ¿cierto? Entonces yo acá hago la multiplicación antes de continuar. 2 y 3 por 2, 6 con la x más 2 por 2, 4 por 2, 3 por x pues me da 3x menos 3 por 3 me da 9. Y acá sí queda lo mismo porque está solito, no le he hecho nada más. ¿Listo? Tengo esto. ¿Qué puedo hacer acá? Entonces yo tengo esta propiedad, la primerita de acá, ¿cierto? Que me dice, mire, si usted tiene una base igual a IA y están multiplicando, yo lo que puedo hacer es que dejo una base, en este caso dejo el 2, dejo la misma base. Por acá les voy a poner el numerito de la propiedad que voy a aplicar para mi tabla, ¿no? Entonces acá aplico la 1. Quiere decir que dejo la misma base y los exponentes los sumo. Entonces 6x más 4 le voy a sumar el otro, que es 3x menos 9. Igual, y aquí sí, como está solo, pues lo dejo normalito. ¿Qué hago ahora? Pues resuelvo este exponente. Miro términos semejantes que puedo sumar, que puedo restar, que se simplifica. Vamos a ver qué sale. Entonces dejo mi base que es 2 y hago lo mismo. Entonces yo veo que acá tengo esta x con esta x. Entonces la puedo sumar. 6x más 3x, pues me va a dar 9x. Y lo mismo tengo términos que no dependen de una variable, es decir, numeritos solos, que está el 4 más el menos 9. Aquí tengo que tener en cuenta pues la ley de signos, ¿cierto? Entonces más por menos me da menos, va a seguir siendo menos 9. Entonces 4 le quito 9, pues me da menos 5. ¿Listo? Me da menos 5 igual a 2 a la 6. Ya tengo más simplificada esta expresión.
Resulta que esto que me queda acá, yo tengo una propiedad que me dice, miren, si yo tengo esta función exponencial igual a esta otra, y las dos tienen la misma base, quiere decir que los exponentes son iguales. Entonces, con esa propiedad yo digo, bueno, pues 9x menos 5, que es uno de los exponentes, es igual al otro exponente que es 6. Entonces yo lo puedo ya convertir a esto y solucionarlo. Entonces 9x va a ser igual a 6 y este 5 que está restando lo voy a pasar al otro lado, a lo contrario, que es sumar. Me queda 9x igual a 11 y despejo acá el 9 del x para que me quede sola. X igual a 11 y el 9 está multiplicando. Recuerden que cuando están así pegados o tienen un punto o paréntesis seguidos es porque está multiplicando. Está multiplicando, entonces lo paso a dividir y ya encuentro la solución de mi función exponencial. ¿Listo? ¿Preguntas? Vamos a mirar si tenemos preguntas por acá en el chat. No, pues hasta el momento no hay preguntas. Listo. Eso por un lado. Entonces, recuerden que ustedes pueden abrir su micrófono y preguntar cuando lo requieran. Esto en cuanto al punto 3, que son las ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Si ustedes quieren, pueden ingresar a GeoGebra ya que estamos haciendo los otros ejercicios con comprobaciones y verificar que realmente el ejercicio está correcto. Entonces, para esto voy a hacerlo con cualquiera de las dos funciona, pero pues voy a hacerlo para la primera, para la logarítmica. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entrar al navegador que ustedes consideren, en este caso Mozilla, y coloco GeoGebra. ¿Listo? Coloco GeoGebra, ingreso a GeoGebra clásico y en las fórmulas pues voy a colocar toda el ejercicio que me dieron. En este caso, pues mi ejercicio le voy a asignar un nombre. Por ejemplo, ecuación 1, dos puntos, ecuación 1, ecuación 1 igual, y voy a escribir todo mi ejercicio, que era logaritmo, ¿cierto? Bueno, logaritmo, es que está en mayúscula, logaritmo, y voy a utilizar este que está acá, el primero, porque yo tengo una base, no tengo logaritmo normal en base 10, sino en base 2. Entonces, esta b que es de base y x ya es la función. Entonces, logaritmo en base 2 de, y coloco mi función. Entonces, logaritmo en base 2 de 4 más x. Entonces, aquí, 4 más x, ¿cierto? Más, otra vez logaritmo, en base 2 de 4 menos x, ¿cierto? De 4 menos x menos logaritmo en base 2 de 2, porque esa es de 2, igual a 0. ¿Listo? Porque me devolví. Quitar esto y acá me voy a devolver porque aquí le voy a quitar esto. ¿Listo? Ya ingresé mi ecuación, él automáticamente le asigna un nombre que es ecuación 1. Reviso que todo esté bien, logaritmo en base 2 de 4 más x, logaritmo en base 2 de 4 menos x y logaritmo en base 2 de 2 igual a 0. Reviso que coincida con mi función, logaritmo en base 2 de 4 más x más logaritmo en base 2 de 4 menos x, todo está bien, signos, números, entonces lo que yo hago voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a colocar, no sé, resuelve
y la ecuación, pero para no escribirla toda, pues voy a escribir el nombre que le asignó GeoGebra. Entonces, ecuación 1. Le doy enter y miren que él me resuelve y me dice, mire, para esta ecuación el resultado es menos raíz de 14 y raíz de 14. Si ustedes se fijan, fue el resultado que nosotros encontramos acá. X igual a más o menos raíz de 14. Lo mismo funciona para la exponencial, entonces voy a hacerles la exponencial. Entonces, si yo coloco acá la exponencial, entonces es 4 elevado al 3x más 2, ¿sí? Por 4x más 2 por 8 elevado a la x menos 3 igual a 64. Listo, acá la tengo. 4 a la 3x más 2 por 8 a la x menos 3 igual a 64. Reviso que sea la misma y ya con la seguridad de que es la misma, hago lo mismo. Resuelve y la ecuación coloco el nombre que le dio GeoGebra, EC2. Y acá me dice, mire, esa ecuación tiene como respuesta x igual a 11 novenos. Y resulta que sí nos había dado 11 novenos. Entonces así yo tengo la seguridad de que el ejercicio, por más de que no me pidan GeoGebra, pues me quedó de manera correcta. Ya si ustedes ingresan esa gráfica, si ustedes ingresan esto en el trabajo, si ustedes le toman el pantallazo a esto y lo anexan al trabajo, pues es mucho mejor. ¿Listo? Pero eso ya es voluntario. Para este ejercicio. ¿Listo? Ahora, pasando al siguiente ejercicio, que es el ejercicio 4, ¿cierto? Me están diciendo que para las funciones que les dan a ustedes, para la siguiente función cuadrática, tengo que determinar analíticamente, o sea, hacer los cálculos, las coordenadas de las raíces, o sea, donde ella corta los puntos de intersección, o sea, donde corta el eje X y el vértice, y comprobar esto con GeoGebra. Entonces, vamos a hacer. Primero que todo, entonces voy a copiar acá la función. Tengo mi función f de x igual a menos 2x al cuadrado más raíz de 2x menos un cuarto. ¿Listo? Esta es mi función. Entonces, primero que todo, pues yo voy a hallar el vértice, ¿sí? Voy a hallar el vértice y el vértice se compone de dos coordenadas. Entonces, el vértice de una función es una coordenada h y una coordenada k. ¿Cómo voy a hallar el vértice? Pues el vértice, yo sé que la coordenada h se halla con la fórmula menos b sobre 2a, ¿cierto? Y la coordenada acá es coger este resultado de aquí, coger toda la función que me dan y evaluarla o reemplazar la x por lo que me da en h, ¿cierto? Se puede escribir de esta manera, ustedes encontrarán en la bibliografía que k es igual a f de menos b sobre 2a. Cualquiera de las dos formas es correcta. Entonces vamos a hacer. Para esto, pues yo tengo que definir quién es A, quién es B y quién es C, ¿cierto? Recuerden que una función cuadrática viene ax al cuadrado más bx más c, ¿sí? Y entonces aquí yo voy a sacar entonces esos valores. A siempre va a ser el que acompaña a x al cuadrado, en este caso, menos 2. B va a ser el que acompaña a mi x, un exponente 1, que en este caso es raíz de 2, y C va a ser el término independiente, que para estos vértices no lo necesitamos, pero para las raíces sí necesitamos ese valor, menos un cuarto. ¿Listo? ¿Qué hago ahora? Pues hallo el primer punto. Ojo, es el primer punto del vértice. El primer punto que es eh, h, que es igual a menos b sobre 2a. Ese es el primer punto, no es la respuesta. Porque algunos hacen solo esto
y ya dicen que ese es el vértice. No, el vértice son dos coordenadas, uno en X y uno en Y. Esta que estamos haciendo es la coordenada en X, entonces son simplemente reemplazo. Menos de la fórmula, raíz de 2 sobre 2A, sobre 2 por A, que es menos 2. Esto es igual a menos raíz de 2 sobre 2 por 2, 4, y más por menos, menos. Pero acá hago ley de signos. Tengo dos términos que son negativos, entonces menos y menos me da más. Entonces acá queda raíz de 2 sobre 4. ¿Listo? Este es la coordenada en X. Ahora me toca hallar la coordenada en Y. Lo mismo, entonces para eso yo hago que F lo evalúo en eso que me dio de menos 2A. O sea, hago que la función inicial la voy a evaluar en este resultado. Raíz de 2 sobre 4. Y reemplazo. Entonces, todo donde yo tenga X, lo voy a reemplazar por este valor. Entonces, viene menos 2X a la 2. Entonces, en este caso es raíz de 2 sobre 4. La elevo a la 2 más raíz de 2 por X, esta X. Entonces, esa X yo sé que es raíz de 2 sobre 4 menos un cuarto. Hago las operaciones, menos 2, aquí tengo que primero hacer esta potencia. Entonces, como tengo un fraccionario elevado a, a la potencia 2, pues yo simplemente lo reparto. Entonces, el término de arriba al cuadrado, ustedes saben que esta raíz se cancela con este 2, entonces me queda 2 y 4 elevado a la 2. 4 por 4, 16. Más, aquí hago esa operación, ¿sí? O lo puedo dejar así, raíz de 2. Bueno, raíz de 2 por raíz de 2, ¿cierto? Es como si yo tuviera raíz de 2 dos veces al cuadrado, o sea, me daría 2. Esta operación de aquí, raíz de 2 sobre 2, me da, simplemente me da 2. ¿Listo? Entonces, aquí me da 2. Y ustedes saben que cuando son fraccionarios es directo. Entonces, acá se supone que hay un 1 abajo, entonces raíz de 2 por raíz de 2 me da 2, y 1 por 4 pues me da 4, menos un cuarto. Hago esta operación, 2 por 2, 4, pero con este negativo me queda menos, y sobre 16. Más 2 cuartos menos un cuarto. ¿Listo? Sigo haciendo los cálculos normales. Resulta que acá yo puedo sacar cuarta, que es 1, y acá cuarta, que es 4. Es decir, 4 dividido entre 4, 1, y 16 dividido entre 4, 4. Más 2 cuartos menos un cuarto, ¿cierto? Si ustedes hacen estos cálculos, pues les va a dar que aquí es 0. ¿Por qué 0? Porque menos un cuarto menos un cuarto, estos dos me da menos 2 cuartos. Y tengo acá un 2 cuartos positivos, pues se van y me queda 0. Entonces ya encontré que el vértice es igual. Entonces el vértice es igual. La primera coordenada que encontré con la fórmula menos b sobre 2a, que es raíz de 2 sobre 4. Y la segunda que acabé de encontrar reemplazando este valor en la función original, la que me dan al principio, que es 0. ¿Listo? Y este es una de lo que me pide, que es el vértice. Entonces aquí yo ya encontré este que es el vértice. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues las coordenadas de las raíces. Voy a bajar un poquito. Entonces, así a manera general. Tengo mi gráfica, digamos que para este ejemplo, es esta. La coordenada de las raíces es estos puntos donde la gráfica, donde la función corta el eje X, ¿sí? También hay otras que sacan el eje Y. Entonces, esos son los puntos de cortes. Pero pues me están pidiendo los puntos de corte, ¿cierto? Con el eje X, solamente con el eje X. Entonces, para hacerlo, tengo que resolver esta función. Tengo que resolverla. ¿Cómo la resuelvo? Yo- Para resolverla, dependiendo de la función que ustedes tengan asignadas, hay muchas formas. Pueden ser factorizando, dependiendo de la función, pero en mi caso yo tengo la función f de x igual
a menos 2x a la 2 más raíz de 2x por fuera menos un cuarto. Esta función yo la tengo que tomar, ustedes también tienen que tomar las de ustedes, ¿cierto? Raíz de 2x menos un cuarto. Ustedes tienen que tomar sus funciones, igualarlas a 0 y despejar el valor de x. Eso es para encontrar las raíces. ¿Listo? Igualarlas a 0. ¿Qué es lo que pasa? Pues que dependiendo de mi función, yo puedo simplemente despejando ya encontrarla o aplicando casos de factorización o en la mayoría de los casos, como en este que me toca a mí, me toca aplicar la ecuación cuadrática. ¿Cuál es la ecuación cuadrática para resolverla? Esa que dice, bueno, x es igual a menos b, chao, papito, menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4a por c, ¿sí? Esa es la cuadrática sobre 2a. Por eso les decía que este valor c sí era importante más adelante cuando los especificamos acá. Entonces voy a volver a escribirlos aquí. A igual a menos 2, b igual a raíz de 2 y c igual a menos un cuarto. ¿Listo? Entonces, para yo resolver esto y encontrar qué valores hace que esta función cuadrática sea 0, tengo que utilizar esta fórmula, esta ecuación. Y lo hago. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, x igual. Viene primero que es menos b. Ojo que estos signos de aquí son signos de la ecuación, por lo tanto, tienen que ir. Entonces, menos b, entonces menos, y b, pues es raíz de 2, más o menos raíz de b al cuadrado, o sea, raíz de 2 al cuadrado, menos 4a, que es menos 2, por c, que es menos un cuarto. ¿Sí? Todo esto va sobre 2a, pero ¿qué es a menos 2? Listo, ya los reemplacé, ya ahora solo hago los cálculos matemáticos. Menos raíz de 2, pues me va a seguir quedando menos raíz de 2 porque esta raíz no tiene un resultado exacto, entonces yo no voy a trabajar con decimales y les recomiendo que ustedes tampoco. Simplemente si no da exacto, pues lo dejan así con la raíz o en el caso de que tengan fraccionarios, trabajenlos en fracción, no utilicen los decimales, ¿listo? Más o menos, y acá empiezo, raíz de. Habíamos visto que raíz cuadrada de 2 a la 2, pues este 2 se cancela con la raíz, me queda 2, y hago toda la otra multiplicación. ¿Cómo empiezo? Empecemos por los signos. Menos por menos me da más, y más por menos me da menos. Ahora multipliquemos. Como hay un fraccionario, tengo que multiplicar todos los numeradores. Entonces recuerden que estos números que ustedes ven acá, por ejemplo el 4, es lo mismo que yo tener 4 sobre 1. Este menos 2 es lo mismo que yo tener menos 2 sobre 1. Entonces voy a multiplicar todos los numeradores. 4 por 2, 8, y 8 por 1, 8. Sobre, y todos los denominadores, pues acá hay 1 por 1 por 4, pues me va a dar 4. Sobre, 2 por 2, 4, y más por menos, menos. ¿Qué sigo haciendo? Los cálculos. Acá nomás son cálculos. Menos raíz de 2, más o menos raíz de 2. Y este 8 dividido entre 4 sí me da exacto. Este fraccionario sí me da exacto. 8 dividido entre 2, perdón, 8 dividido entre 4 me da 2. ¿Listo? Sobre menos 4. Y aquí pasa algo que yo tengo dentro de mi raíz y es lo siguiente. Que 2 menos 2 me va a dar 0. Entonces, ¿qué me queda? Que x es igual a menos raíz de 2 sobre menos 4 y no tengo que colocar más o menos algo porque acá me dio 0. ¿Listo? ¿Qué hago acá? Pues tengo dos números negativos, aplico ley de signos, menos y menos más, entonces me queda que x es igual a raíz de 2 sobre 4. ¿Listo? Y este es mi punto de corte. Solo me dio un punto de corte. ¿Listo? Solo me dio uno. Ya vamos a ver qué pasa cuando es solo un punto de corte. Resulta que yo tengo mi plano cartesiano, mis coordenadas X, mis coordenadas Y, ¿cierto? Y tengo, digamos, en este caso, mi gráfica.
mi gráfica cuadrática siempre la va a cortar en dos puntos, ya sea estos dos en esta forma, ¿cierto? O en esta otra, si se abre para abajo. Lo corta aquí y lo corta acá, ¿sí? Cuando una gráfica tiene solamente un punto de corte, quiere decir que solamente lo corta en un punto, quiere decir que ese punto es un vértice, ¿sí? Porque llega hasta ahí, lo corta y vuelve y sube, o al contrario, va subiendo, corta ahí y vuelve y baja. Entonces vamos a comprobar que eso es así. Ya por el momento, ya tenemos solución a este ejercicio. La primera parte, que era encontrar el vértice, y los puntos de corte con el eje Y, que en este caso solamente es uno, que es raíz de 2/4. ¿Cuál es la segunda parte del ejercicio? Pues dice acá, comprobando mediante GeoGebra los cálculos realizados. Entonces yo hago lo siguiente, vengo aquí, voy a borrar esto. En entrada voy a colocar la función que me tocó, que era, que era f de x igual a menos 2x a la 2, ¿cierto? Menos 2x a la 2 más raíz de 2x más, más, como yo no sé colocar raíz, ¿cierto? En comandos ni nada de eso, entonces si ustedes se fijan en la parte de aquí abajito, hay un teclado, parte inferior izquierda, casi que en la esquina. Le doy en el teclado y coloco la raíz, ¿listo? Vuelvo y lo escondo, que pues no lo necesito, raíz de 2, me salgo de la raíz, le doy x, menos un cuarto, ¿listo? Esa es mi función, menos un cuarto. Le doy enter, esta es mi gráfica, ¿sí ven? Si ustedes ven, estábamos hablando de los puntos de corte en el eje X, esta gráfica solo tiene uno aquí, y al tener uno coincide con con un punto del vértice, con el vértice, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues yo tengo que graficar esos puntos, no solamente es colocar eso, sino graficarlos. ¿Listo? Entonces, para eso ustedes simplemente colocan los puntos que le dio. Entonces, el vértice yo le coloco B mayúscula igual, y lo ubico, abro paréntesis. Recuerden que a nosotros nos dio raíz de 2/4, coma 0. Ese fue el vértice que me dio. Y miren que acá aparece. ¿Listo? Y los puntos de corte, ustedes pueden colocar punto 1 igual y a lo que les dio. A nosotros nos dio que ese punto de corte era raíz, ese punto de corte era, bueno, esperen, yo me meto, era raíz de 2/4. Como son puntos de corte con el eje X, tienen que ir coma 0. El otro punto es 0. Ahí mismo, ahí mismo queda el punto 1 y siempre son dos puntos de corte, pues, pero como coinciden con el vértice, lo voy a dejar así. Para ustedes, si les da dos diferentes, entonces les tocaría ingresar el otro punto de corte 2 igual y lo mismo. Abren paréntesis y meten el otro. En este caso, pues nosotros tenemos el mismo porque pues el ejemplo me salió que era el mismo, coma 0. ¿Listo? Y grafican los dos puntos de corte. ¿Listo? En este caso, tomo el pantallazo, pero la sugerencia es que en el pantallazo, en la captura que ustedes colocan en el trabajo, debe de ir eso. Estos comandos deben de ir. ¿Listo? Ustedes toman la gráfica con el pantallazo y la pegan en su trabajo. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No hay preguntas?
Listo, No, señor, por mi parte no. listo, Cristian. Gracias. Em, por otro lado, pues agradecerles la asistencia a este CIPAS. Recuerden que el día lunes hay otro CIPAS programado y ese CIPAS, les cuento aquí a ustedes y a los que vean la grabación, ese CIPAS es como, digámoslo, el más interesante, porque ese CIPAS yo tomo cinco ejercicios bueno, similares a los que ustedes tienen en el trabajo, y esos cinco ejercicios yo los empiezo a resolver. Entonces, es decir, es como si yo tomara entonces todo un trabajo y lo empezar a hacer. El punto uno, el punto dos, tres, cuatro y el de aplicación también yo lo resuelvo. Entonces es importante que ustedes participen en el del día del lunes porque es como si yo estuviera desarrollando un trabajo que me hubiera tocado a mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues volvemos a repasar lo de la primera sesión del CIPAS, que fue lo de dominio rango y lo de la recta de la ecuación perpendicular, que es el punto 2. Vuelvo y hago dos ejercicios similares a los del día de hoy, o sea, de funciones exponenciales y logarítmicas, y otro de raíces y vértices de una función cuadrática, y a eso se le suma, pues, un ejercicio de aplicación. Entonces, el día lunes voy a hacer ese CIPAS para que ustedes estén pendientes y ingresen a su parrilla de cursos y se inscriban en ese CIPAS. Ese es muy importante y es muy práctico. Ese CIPAS empiezo de una vez a desarrollar los ejercicios y si ustedes tienen preguntas, ahí pueden hacerlas, incluso si tienen algunas dudas sobre los ejercicios que a ustedes les tocó, con mucho gusto les resuelvo las dudas y ese CIPAS es a las 6 de la tarde. ¿Listo? Para que tengan en cuenta, ese CIPAS es a las 6 de la tarde. Recuerden que ustedes tienen que ingresar a la parrilla de cursos para que se puedan inscribir y para que puedan confirmar asistencia y asimismo les aparezca el link. ¿Listo? Es muy importante que ustedes confirmen asistencia para ustedes y para mí. A mí porque me cuenta su participación y ustedes porque les aparece el link para conectarse. Entonces, si no tienen alguna otra pregunta, eh, entonces voy a dejar de Qué grabar. pena, profe, por el próximo. Señor, señor, para el lunes, Qué pena, lunes 11, el lunes 11. 11, sí, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde está Listo. programado ese cita. ¿Listo? Entonces los espero. Por favor, si tienen preguntas, tráiganlas y vamos a resolver las dudas que ustedes tengan. ¿Listo? Listo, Ok. profe, muchas gracias por su explicación. Vale, en el foro ya les estoy compartiendo la grabación de ayer de la webconferencia. Me faltan como 5 foros y esta grabación se las comparto entre hoy y mañana. ¿Listo? Para que la puedan revisar. Les Qué pena. agradezco Profe, mucho, ¿me puede señor. confirmar, porfa, la grabación del anterior? Yo se la subí al foro, ¿a usted no le llegó? Profe, una pregunta. En ese CIPAS que vas a hacer el lunes 11, va a haber, bueno, dice que vas a desarrollar 5 ejercicios. Sí, ¿El quinto ejercicio lo vas a desarrollar también como forma de video o simplemente el desarrollo? el desarrollo. El desarrollo y ya que aprovechas mientras busco, según lo que le entiendo a Darwin, es que necesita el enlace de la primera web, ¿cierto? De la web anterior, Sí, ¿cierto? señor. Ya estoy mirando el foro, profe, a ver si lo veo por ahí. Sin embargo, acá se lo voy a enviar. Le voy a enviar el que lo envía directamente a YouTube. ¿Listo? Que por acá lo tengo. Resulta que primero que todo ustedes tienen que hacer el ejercicio y los tienen que hacer en el trabajo, ¿cierto? Tienen que desarrollar todo el ejercicio bueno, el número 5, el del ejercicio de aplicación. Cuando ustedes lo desarrollan, entonces ustedes tienen que grabar un video y eh, ese video, ya les muestro, ese video tiene unas indicaciones. Entonces, por ejemplo, ese video dice
tiene unos tiempos. Acá dice, entonces sustentar el ejercicio 5 de aplicación a través de un video no mayor a 4 minutos de duración, ¿sí? Eso es no mayor a 4 minutos, pero pues tampoco es que sea un video muy corto. Y en ese video tienen que ustedes tener claro que ustedes se tienen que ver desarrollando el ejercicio, ¿sí? No es, por ejemplo, como están viendo ahora, que digamos tengo mi camarita aquí abajo abierta y tengo ya el trabajo hecho y yo diciendo aquí entonces 4 más 5 me da 9 y ya lo tengo hecho. No, es un video que ojalá, no sé si puedan utilizar un tablero, si pueden utilizar hojas, pero que se vean ustedes desarrollándolo ahí en las hojas o en el tablero, ¿sí? Eso es lo importante de este video de aplicación, porque es que hay muchos que ya los tienen desarrollados, digamos, es el mismo trabajo que me envían y simplemente van explicando qué hicieron. No, es que yo puedo evidenciar que ustedes, a puño y letra de ustedes lo van haciendo, ¿sí? Y por otro lado, ojo, solo para esta primera tarea, tienen que colocar un video de presentación en inglés. ¿Listo? Ese video de presentación en inglés también tiene un tiempo, pero este vamos a buscarlo acá porque Creo que son de 3 mm, minutos mínimo, máximo digo. mínimo. Ah, sí, señor. Entonces aquí dice que el estudiante realizará una breve presentación en inglés. ¿Qué debe tener esa presentación? Pues ustedes dicen su nombre, ¿cierto? Su nombre y apellido, el programa al que están ustedes inscritos, la escuela, cómo les pareció a ustedes el desarrollo de los ejercicios. Esto en un tiempo de 3 minutos. Ojo, esos 3 minutos es muy diferente a los 4 que debe durar el otro. ¿Listo? No es que, por ejemplo, son 3 minutos de aplicación y uno de inglés. No, es muy diferente. Por un lado son 4 y por otro lado son los 3 de la presentación en inglés. Todo eso deben de ir en el mismo video, no son 2 videos por aparte. ¿Listo? Yo les compartí en el foro como un video en donde les explican por qué aplicaciones podrían ustedes hacer esa grabación. ¿Listo? Y subirla pues a una de las plataformas en línea con acceso público, porque hay algunas veces que me envían videos en los que solo se pueden ver el dueño de la cuenta, entonces tiene que cerciorarse que el video esté abierto al público para que yo pueda entrar, revisarlo y calificarlo. ¿Listo? Acá les resalta eso. El tiempo de la sustentación del ejercicio es diferente al tiempo de la presentación en inglés. Es una presentación breve, eso no se compliquen, ustedes dan sus nombres, si quieren a qué se dedican, al programa que pertenece, el SEAD, ¿sí? Y cómo les parece pues el desarrollo de los ejercicios en inglés, ¿listo? Ya la explicación no es en inglés, entonces no se asusten por eso que la explicación ya viene en español. Ok, entonces un solo video, es decir, el video como mínimo debe durar 7 minutos. 3 minutos hablando en inglés, que es la presentación, 4 minutos que es como mínimo explicando, mínimo o máximo, bueno, explicando Máximo. y ya, máximo, listo. El, vi- Entonces el máximo serían video 7 minutos. el video máximo debe durar 7 minutos. ¿Listo? Teniendo en cuenta pues que obviamente una explicación de un ejercicio pues no me voy a durar 30 segundos, ¿cierto? Acá se les dice que el tiempo de la explicación es de máximo 4 minutos, pero ustedes deben de ser conscientes de que muchas veces un video divinamente puede ser de 2 minutos, 3 minutos de explicación porque pues tampoco es, digamos, en 30 segundos explicar un ejercicio, pues sería como muy a la carrera, muy por encima. Y de eso pues depende su calificación también. Les agradezco Ok, mucho su listo. participación. De verdad, valoro mucho que el esfuerzo que hacen por conectarse. Espero que este CIPA les haya despejado algunas dudas que tengan y las que surjan, no se preocupen, el lunes si se pueden conectar, las solucionamos o ustedes saben que me pueden escribir por Teams, por el foro y me pueden hacer sus preguntas que yo con mucho gusto se las resuelvo. Esto que pasen una feliz noche. Muchas gracias.